de la especialidad de programación y quisiera decirles hoy que es una ocasión muy especial en donde vamos a dar inicio a este importante conversatorio enmarcado en la Semana Técnico Profesional del año 2025. Pedimos a todos los asistentes primero que nada mantener apagados sus celulares o en modo avión para que puedan escuchar este evento con tranquilidad y calma. Vamos a dar un minutito para que puedan hacer eso, por favor. Muchas gracias. Entonces, a los presentes, ante cualquier eventualidad o emergencia, se ruega también conservar la calma y esperar las instrucciones de evacuación a nombre del comité paritario, ya, en caso de cualquier emergencia o eventualidad. Entonces, primero que nada, tenemos el privilegio de contar hoy con diferentes invitados del Centro de Prácticas, empresas e instituciones educacionales superiores que año a año nos han apoyado en el proceso de titulación de nuestros estudiantes, o que están recién incorporándose dentro de esta plantilla. Para nosotros es un honor contar con su presencia en este importante evento. Quisiera enmarcar también la frase que nos va a recordar toda esta semana: somos Instituto Comercial Bicentenario de Viña del Mar, somos TP. Entonces quisiera dar paso, por favor, al saludo de la directora. Se dirige a ustedes entonces la señorita Janet Norambuena para dar esta bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Contenta de estar una vez más celebrando nuestra esencia, celebrando nuestro sello, celebrando que somos un instituto con una formación técnica profesional. ¿Están contentos ustedes? Sí. ¿Quién no está contenta? ¿La Sonia Vanessa Sonia? ¿No? Veamos si se pone más contenta en el transcurso de la mañana. Muy bien. Futuro TP. Aprender y trabajar con inteligencia artificial. ¿Por qué hablar de esto? Me imagino que cada uno de ustedes tendrá alguna idea al respecto y creo que es muy probable también que coincida con una o más razones por las cuales el presente año hemos decidido instalarlo como tema de conversación y de reflexión. Sin duda, el título ya nos sugiere algo: un enfoque educativo, aprender, y uno práctico, trabajar. Aprender y trabajar con la inteligencia artificial. La IA permite mejorar el aprendizaje, facilitando el desarrollo de habilidades técnicas como programación, diseño, análisis de datos o automatización. Ayuda a resolver problemas, generar ejemplos, simular procesos. Por otro lado, la IA también plantea problemas éticos, sociales y laborales. Los estudiantes, o sea, ustedes, deben aprender a pensar críticamente sobre su uso, su impacto en los derechos, la privacidad y la equidad. Es deber nuestro guiarlos no solo en el cómo funciona, sino también en el para qué y en el con qué consecuencias. A nivel práctico, la IA ya está transformando el mundo del trabajo, automatizando tareas en sectores como la industria, la salud, el comercio, la logística, la administración. Por lo que las competencias digitales y tecnológicas son cada vez más demandadas en todos los perfiles técnicos. Si nuestro propósito es prepararlos para el mundo real, entonces la IA debe ser parte de nuestro currículum. Solo así podremos cumplir nuestro compromiso de facilitar el desarrollo de las habilidades requeridas por el entorno laboral y continuidad de estudios. Porque hablar de IA en la formación técnica profesional no es una moda, es una necesidad pedagógica y es una necesidad social. Prepararlos para un futuro laboral y académico implica darles herramientas para comprender, utilizar y cuestionar las tecnologías emergentes. La IA ya es parte del presente y será aún más parte del futuro. Por eso, la educación TP debe enseñarla, analizarla y aprovecharla. Los invito, queridos jóvenes, queridas jóvenes, a aprovechar esta instancia, a escuchar con atención
y a reflexionar en torno a lo que nuestros panelistas les van a ir comunicando y entregando en el transcurso de esta mañana. Espero que sea una jornada de todo su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a la señorita Janet por sus palabras para dar el saludo y el puntapié inicial para este conversatorio. Entonces, antes de partir la parte fundamental del conversatorio, me gustaría presentarles a todos los invitados que tenemos dentro de nuestro panel. Entonces, a medida que yo vaya nombrándolos, por favor, si pudiesen saludar para que todos los podamos identificar, por favor. Muchas gracias. Entonces, como primer participante tenemos a Rogers Méndez. En cuanto a su profesión, él es un ingeniero en informática con grado académico licenciado en Ciencias de la Ingeniería y en Dirección y Liderazgo en Gestión Educacional, con perfeccionamiento en Innovación, Neurociencia e Inteligencia Artificial. Un currículum bastante largo, así que tenemos constancia de que puede dar una muy buena aportación a este conversatorio. En cuanto a su desempeño laboral, actualmente se desempeña en la Fundación Educacional Comeduc como coordinador de innovación. Con más de 15 años de experiencia en liderazgo de proyectos, ha tenido el honor de representar a Chile en seminarios internacionales y sus proyectos han sido destacados en la plataforma global de Samsung Latinoamérica. Galardonado en prestigiosos concursos como Samsung Solve for Tomorrow, Saviapal, ActuaTP de CILED, GoInnova, entre otros muchos concursos en los que ha participado, además de obtener el premio a ProfeTP 2023 por la excelencia en la educación en medio técnico profesional. Aquí presente, por favor, se podría decir todos. Muchas gracias. Continuando, tenemos también en nuestra plantel a Gonzalo Rivera, bachiller en Ciencias y psicólogo de la Universidad de Valparaíso. En cuanto al desempeño laboral, tenemos que cuenta con 10 años de experiencia como docente de educación superior en las áreas de la neurociencia y psicología del ciclo vital, así como en cursos de formación inicial y ética. Durante 3 años se ha desempeñado como coordinador para la quinta región del Centro de Desarrollo de la Enseñanza Media, o CEDEM, y del programa Causa, adquiriendo valiosas habilidades en la gestión y dirección de proyectos educativos. Un saludo, por favor, también. Tenemos presente también entonces a Manuel Pérez, quien es un ingeniero de software. Y en cuanto a su desempeño laboral, tenemos que actualmente se desempeña en País Digital, teniendo experiencia en el desarrollo de productos de base tecnológica y aplicación de inteligencia artificial. Con más de 12 años liderando equipos y creando soluciones tecnológicas desde cero, ha impulsado plataformas que combinan ingeniería de software de alto nivel, visión de producto e innovación aplicada en sectores críticos como la salud, educación, gestión documental y transformación digital. Otro saludo, por favor. Y finalmente contamos con Cristian Martínez, quien es un ingeniero comercial. Y en cuanto a su desempeño laboral, él es jefe de la Escuela de Administración y Gestión Empresarial IP de AIER, con tanto la sede de Viña del Mar como la de Valparaíso. Cuenta con MBA en Gestión Educacional, MBA en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, diplomado en Control de Gestión para Negocios Universitarios de la Universidad de Chile, y con más de 25 años de trayectoria en el ámbito educacional y en la industria. Así que un saludo y el... Entonces, queridos estudiantes, los estudiantes y profesores técnicos deben prepararse para un entorno laboral donde la inteligencia artificial va a ser clave para diversas áreas, si es que no para todas prácticamente hoy en día. Un futuro técnico profesional en relación con la IA es muy prometedor y transformador, pero también complejo. Es fundamental mantenerse actualizado y adquirir certificaciones relevantes y participar en proyectos prácticos para destacarse en el mundo laboral. Así que nosotros nos hacemos la siguiente pregunta inicial. ¿Cuáles son algunos puntos esenciales sobre cómo aprender y trabajar con la inteligencia artificial en ámbitos técnicos profesionales? Entonces, dada esta pregunta introductoria para ustedes, demos paso a las preguntas para nuestros queridos invitados.
Como primera pregunta, y desde el punto de vista de la mirada educativa, ¿deben existir regulaciones, limitaciones o prohibiciones de inteligencia artificial en ámbitos estudiantiles? Por ejemplo, para el desarrollo de tareas o informes. Quisiéramos dar pie inicial a esta pregunta por parte de Reuters. Por favor. Sí, se escucha bien. Primero, buen día a todos. Agradecer la invitación de acá del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, uno de los liceos de nuestra fundación Comedu. Vinimos de Santiago, nos levantamos tempranito acá con Manuel, quisimos estar acá presentes para poder reflexionar sobre este tema tan importante como es la inteligencia artificial, ¿ya? Y atendiendo a la pregunta, bueno, primero yo daría como contexto, porque estamos hablando de regulaciones, limitaciones sobre el uso. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay que tomar conciencia que nos encontramos viviendo en la era de la información, la era digital. Por lo tanto, las plataformas son herramientas que son fundamentales hoy en día. Ya no podemos negar eso, ¿ya? Un dato duro: existen más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet ahora, en este instante, casi 4 veces la población mundial. Entonces, son datos que a nosotros nos hacen pensar y nos dicen, bueno, ¿cómo debemos preparar a los estudiantes para enfrentar esta realidad? Entonces, uno de los contextos es la incorporación de la tecnología, pero con un sentido de propósito. Y ahí es donde va el tema de la regulación. Yo creo que ponernos a debatir sobre el uso del celular, por ejemplo, que es un dispositivo tecnológico, dentro de la sala de clase, si es bueno o no, es una conversación que hace 10 años atrás tal vez hubiese sido pertinente. Hoy en día, en los tiempos actuales, debemos debatir cómo los establecimientos educacionales, los docentes, los equipos directivos proponen estrategias para la incorporación de estas tecnologías con fines pedagógicos, para que los estudiantes puedan usar esta herramienta para disponerla hacia el aprendizaje, ¿ya? Entonces, claramente deben existir regulaciones sobre el uso, pero tomándolo como una herramienta primordial hoy en día, ¿ya? No, yo no iría al tema de la prohibición, yo iría al tema de cómo nosotros generamos metodologías, generamos estrategias que potencien el uso de los dispositivos tecnológicos de la inteligencia artificial. En otros países ya esto está mucho más avanzado, ¿ya? Ellos en otros países tienen regulaciones con respecto al uso de la tecnología. Así que me quedo finalmente para dar el paso a otro colega con que prohibir no es el camino, sino más bien regular sobre el uso y sobre el buen uso de la tecnología. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ir dando las respuestas a continuación de lado a lado y olvidé una indicación muy importante, disculpen mi falta. Son 2 minutos por pregunta, estimado, pero si hay una demora más no hay problema en todo caso. Entonces muchas gracias por la respuesta y antes de continuar me parece pertinente dar la aportación de que efectivamente entonces en otros países tenemos unos avances mucho más amplios en el espectro. Y también tenemos otras miradas, por ejemplo en Estados Unidos últimamente están desde la mirada educativa, desde la prohibición de estos artefactos, lo ven como elementos distractores. Entonces me parece una muy buena idea la parte de la implementación, como si fuese parte de una herramienta educativa, porque así evitamos por una parte el tema de la distracción y aportamos también con parte de la educación. Así que muchas gracias, estimados, un aplauso para ustedes. Bueno, también darle obviamente los buenos días, agradecer por la invitación, estamos muy contentos de poder participar y contar un poco acerca de nuestra experiencia. Y la verdad es que para esta pregunta yo me sumo bastante a lo que mencionó Roger recién. Creo que no se trata en general de buscar justamente como prohibir algo, sino que un poco entender que está esta herramienta, y no ha pasado muchas veces. De hecho, el ejemplo concreto que acaba de dar con las discusiones que se daban varios años atrás con el uso del teléfono celular, por ejemplo, o incluso del mismo computador,
Al final del día lo que tendríamos que hacer hoy en día, o cómo lo veo yo, o cómo lo siento yo, sobre todo por el uso que se le está dando a esta herramienta también en los distintos contextos de nuestro día a día, más que la prohibición o más que el límite, tiene un poco entender que la herramienta en sí no tiene la culpa por lo general del uso que le vayamos a dar finalmente. Entonces las herramientas por lo generalmente se crean con un propósito, pero uno tiene que ser obviamente la persona o el organismo, la institución que está usando la herramienta, quienes deben velar porque ese uso que le demos obviamente tenga un sentido correcto y pertinente, más que empezar a regular y prohibir, ¿cierto?, el uso. De hecho, en el ejemplo concreto de la pregunta se hablaba un poco acerca del uso de inteligencia artificial para lo que son desarrollo de informes o desarrollos de tareas. Si uno lo piensa o lo ve, es súper interesante poder contar hoy en día con este tipo de herramientas que nos ayudan un poco y nos facilitan, por decirlo también de alguna forma, el que esas tareas que a lo mejor antes eran mucho más complejas, mucho más costosas o que tuviésemos que buscar en un montón de otros sitios, que hoy en día sean mucho más sencillas de trabajar. Entonces finalmente, más allá si yo voy a utilizar la IA para copiar directamente el informe o para hacer la investigación que me va a permitir desarrollar el informe de forma correcta, creo yo que lo que dice Roger es claro. O sea, yo creo que no se trata sino de prohibir, sino que más que nada se trata de ver cómo nosotros le vamos a dar un sentido y un buen uso a esta herramienta y fijar obviamente cuál es el propósito que nosotros queremos entregarle. Yo creo que ahí está la clave, más que adentrarnos en prohibir cosas o limitar finalmente el uso cuando vemos que es una herramienta que tiene infinito potencial. Así que ahí, como complementando, me sumo mucho a lo que mencionaba Roger recién. Eso. Tomemos directamente a continuación entonces. Súper. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me sumo a los vocativos, estoy muy contento de estar acá. Para mí es un honor estar frente a ustedes y hablar sobre este tema que es tan interesante. Bueno, así como dijo Manuel, como dijo Roger, el tema del propósito del uso de una herramienta creo que es el tema transversal, trascendental, para plantearse el tema del uso de la inteligencia artificial en el entorno educativo. Si nosotros intentamos prohibir, inmediatamente dejamos un espacio, un espectro que no tiene control. Siempre atrás de la prohibición está la falta de control. Mientras que en el permitir se encuentra el enfoque o el encuadre que nosotros le vamos a dar a una herramienta determinada. Bueno, para los que nacimos más o menos en los 80, yo nací cercano a los principios de los 80, por ahí nos debe sonar que entre el 97 y 2000, cuando muchos de ustedes todavía no nacían, se decía que todo estaba en internet. No sé si se acuerdan de eso. Es como, no, pero si ahora es súper fácil, tú lo buscas en internet y vas a encontrar. Como que el internet fuera la solución a cualquier problema que nosotros tuviéramos. Y hoy día con el tema de la IA pasa un poco lo mismo. Desde el desconocimiento muchas veces se piensa que la IA es la respuesta absoluta para todo y que por lo tanto el día de mañana nos va a reemplazar, ¿ya? Eso en todo caso vienen preguntas más adelante. ¿Qué es lo que yo haría? Básicamente, tres pilares fundamentales que diferencian al ser humano de una inteligencia artificial. Primero, el uso ético y responsable. Las IA son una herramienta, no tienen ética. La ética y el propósito se lo damos nosotros. Por lo tanto, si nosotros suponemos que vamos a ocupar una inteligencia artificial, profesarlo, decir, mira, ¿sabes qué? Yo hice este proyecto en base a una inteligencia artificial, me propuso esta cantidad de pasos y por lo tanto yo propongo hacerlo según como me informó la IA, pero también le haría ciertas mejoras. Creo que el aspecto de la mejora es fundamental. Segundo, el propósito de cómo yo voy a utilizar esta herramienta para que sea útil para todos, lo que dijo Manuel. Es decir, si yo no transparento el cómo obtuve la información, no le permito a otra persona cotejar esa información. Entonces, cuando yo profeso y digo, mira, utilicé tal IA, o sea, el ChatGPT, entonces otra persona puede decir, mira, ¿sabes qué? Voy a cotejarlo, voy a ver si realmente es así. Y con eso va a haber un espacio fundamental. Y tercero, para no extenderme, el tema de las habilidades blandas, o como se denomina hoy día, competencias del siglo XXI. Una inteligencia artificial no tiene la capacidad de interactuar de forma natural como la persona. Somos nosotros el garante de que esa interacción exista. Y por lo tanto, en la medida que nosotros podamos trascender y difundir esto a través de formas metodológicas que sean cercanas a las personas, nosotros vamos a estar dando un uso útil y ético de esta información. Eso. Hola a todos, ¿cómo están?
están? Muy buenos días. Primero que todo agradecer la invitación. El Instituto Ayer, bueno, ya somos vecinos acá, muy cercanos al Liceo Bicentenario. La verdad es que, este es un tema bastante interesante. Yo creo que el tema hoy día de la transformación digital ya es algo que ya viene de hace muchos años. Tal como decía Gonzalo, ¿no es cierto? Uno viene de una generación donde el Internet supuestamente llegaba a resolver muchos de los problemas, ¿no es cierto?, y a subsanar, ¿ya? Pero hoy día estas son herramientas que hoy día han ido evolucionando, y si bien es cierto, la inteligencia artificial es un fenómeno que hoy día ya existe, es real, ¿no es cierto?, la automatización de los procesos también es real, pero no llega a reemplazar en ningún caso a lo que es el recurso humano, sino que esto es netamente algo complementario, y por eso que hoy día es clave, ¿no es cierto?, el buen uso. De hecho, para dar un ejemplo más concreto, nosotros en nuestros planes de estudio hoy día tenemos asignaturas que son de herramientas para inteligencia artificial, que lo que buscan hoy día es básicamente cómo hoy día utilizar esta herramienta y cómo podemos darle un buen uso. Porque si bien es cierto, hoy día es lo más común que el chat GPT, ¿no es cierto?, hoy día uno ingresa información, pero tenemos que saber cómo ingresar esa información. Porque si bien es cierto, te puede emitir un informe, te puede hacer una presentación, ya puede tener muchas particularidades, pero es importante hoy día el cómo nosotros utilizamos esta herramienta, ¿ya? Y tal como decía Gonzalo, no llega a reemplazar por nada a los humanos, y menos es un robot que interactúa, por lo tanto no hay habilidades blandas, ¿ya? Y por lo tanto es hoy día una herramienta y un mecanismo que, si bien es cierto, hoy día se utilizan en muchas áreas, pero en ningún caso hoy día, ¿no es cierto?, lo que persigue y lo que busca es reemplazar algo, sino que es complementar hoy día proceso y lo que hoy día existe, ¿ya? Por eso que el uso y la conciencia de esta herramienta hoy día es clave. Entonces, más que hoy día es una restricción, ¿no es cierto?, hoy día, tal como señalaban, es más que nada regularizar, pero hacia el buen uso de este mecanismo y de esta herramienta. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría destacar el hecho de que estamos viendo la tendencia y la importancia que tiene la regularización de y la implementación de las nuevas tecnologías dentro de los ámbitos no solamente educativos, sino que también laborales, ya que son parte del desafío del mañana, complementarlo con todas las habilidades o defectos que tengan estas inteligencias para poder hacer uso nosotros de nuestro desempeño e implementación, nuestro trabajo humano dentro de ese largo informe que le pedimos a ChatGPT, a cualquiera de las IA disponibles hoy en día. Entonces, muchas gracias. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? La inteligencia artificial está siendo implementada en multitud de áreas con diversos resultados, incluso diversificando sus funciones. ¿El trabajo humano sería reemplazable? ¿Es esto una amenaza o una oportunidad de trabajo? Ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, Cristian se refirió un poco a eso. A ver, proyectémonos en los últimos 100 años, donde se ha venido de manera potente incorporando automatización en los procesos industriales. Me gusta poner siempre ese ejemplo de el caballero que estaba sentado en la puerta de cualquier estacionamiento, en la entrada de cualquier estacionamiento, y la función de ese caballero era recibir a las personas, ¿cómo está? Buen día. Le daba una boletita, ¿cuánto tiempo va a estar? 1 hora, 2 horas. Uno le pagaba al caballero y el caballero después verificaba que usted estuvo 2 horas, cobraba el dinero, y esa era su función. Hoy día piensen, acá en el mall, llegamos en la mañana con Manuel y no había ningún caballero, había una maquinita que uno saca el ticket y levanta la barrera, uno ingresa al estacionamiento, está 2 horas, vuelve y tampoco hay ninguna persona. Hay otra maquinita donde uno escanea el código QR, le pagas con tarjeta y te vas y no interactúas con ninguna persona. Bueno, ahí hay un ejemplo claro de que esa función específica ya no hay personas trabajando ahí como la interfaz principal, pero sí hay personas que desarrollaron ese producto,
esa inteligencia y están detrás tal vez haciendo soporte, generando mejoras. No sé si se han fijado que esas maquinitas cada vez son más tecnológicas. Antes era un ticket, ahora es un código QR, ahora a veces con el celular lo activas. Entonces hay personas que están trabajando en esas mejoras. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, yo creo que no es que se eliminan o que las máquinas vienen a reemplazar los trabajos. Lo que vienen a reemplazar son funciones. Y las personas tienen que ser capaces de tomar conciencia de eso y subir el nivel intelectual en cuanto a los conocimientos tecnológicos. Entonces ya se vuelve una responsabilidad de nosotros aprender estas tecnologías. Se vuelve responsabilidad de los profesores enseñar estas tecnologías. Hay una estadística que habla que de aquí al año 2050, de aquí al año 2030 primero, el 50% de los trabajos va a ser automatizado. El 50%. Y no queda mucho. Y de aquí al año 2050, el 75% de los trabajos va a estar relacionado con la STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, eso es el futuro. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y prepararnos. El caballero que estaba sentado ahí, la transición fue lenta. Tal vez pasaron 100 años para que ese caballero perdiera su trabajo. Ahora la transición va a ser muy rápida. Van a pasar 2, 3 años y van a ser reemplazados las cajeras de los supermercados, la gente de los bancos. O sea, escuchaba la otra vez que cuando tú puedes explicar muy fácil tu trabajo, va a ser reemplazado por una máquina. Entonces, les dejo ahí la inquietud, las preguntas a los colegas para que puedan seguir profundizando en eso. Directamente a continuación con la respuesta. Muchas gracias. Sí, yo igual estoy de acuerdo con lo que menciona Roger. En general, claro, cuando uno dice reemplazar personas, por lo general uno asume que es eliminar a la persona, ¿cierto? Y que nadie más va a suplir como esa tarea, que finalmente la persona que estaba ejerciendo tal trabajo se quedó sin pega como tal nomás. Pero yo creo que el sentido es lo que mencionaba Roger recién, que tiene que ver con el cambio, ¿cierto? del foco que a lo mejor tenía ese trabajo. Y eso es algo que ha pasado hace muchos años y que ha pasado siempre. De hecho, si uno lo piensa y recuerda las clases de historia, la sociedad ha estado en constante cambio, los trabajos o sea, la gente antes vivía en el campo, migró a la ciudad, la revolución industrial, o sea, han pasado muchas cosas. El tema era que eran transiciones más o menos largas. Hoy en día nos damos cuenta que los teléfonos cambian de un año para otro, se inventan tecnologías de un año para otro, entonces estamos como expuestos a ese impacto que es mucho más rápido, mucho más acelerado. Pero las cosas han sido así toda la vida. Entonces yo creo que claro, cuando uno dice reemplazar suena muy duro, pero finalmente es eso, es encontrarle otro sentido, encontrar otro foco donde poner la atención. Y yo sí soy partidario y personalmente creo que si un trabajo puede ser reemplazado por una máquina o un dispositivo inteligente, quiere decir que mis capacidades como ser humano quizás no eran, les puedo sacar mucho más potencial en otra actividad. Y yo creo que eso es lo interesante y el foco que ustedes tienen que pensar, que si yo para una tarea cualquiera que sea, en verdad es rutinaria, es monótona y no requiere la máxima capacidad de mis capacidades como humano, ¿cierto? Y que un sistema lo puede hacer, ¿cierto? Quiere decir que hay algo donde yo a lo mejor voy a poder encontrar y voy a poder desarrollarme mucho mejor. Yo soy muy partidario en general de la automatización. Creo que además que ahí conlleva otro tema que es importante, generalmente en los trabajos cuando son personas las que la llevan a cabo, también es mucho más probable que ocurran errores, ¿cierto? El error humano es real, pasa mucho, sobre todo en industrias donde hay demasiadas, ¿cierto? Proyectos en serio, hay mucho trabajo que es mecánico y monótono. Es bastante probable que haya fallo. Y las máquinas, ¿cierto? La automatización evita también de alguna forma que eso ocurra. Entonces yo creo que ese es el tema realmente. Obviamente va a pasar, o sea, los trabajos van a cambiar, la responsabilidad que vamos a tener nosotros como personas también va a cambiar, pero eso es positivo, ¿cierto? Y respondiendo al cierre de la pregunta que hablaba un poco si era amenaza o si era una oportunidad, yo creo que es una oportunidad totalmente, ¿cierto? Nos invita un poco también a replantearnos dónde yo puedo sacar el máximo potencial, ¿cierto? Dónde puedo aplicar mis habilidades, donde yo puedo aplicar todo mi conocimiento,
Y es una invitación finalmente, es una invitación a que nos preparemos, que nos adaptemos a la velocidad que tiene, ¿cierto?, los cambios que hoy en día viven en la sociedad, pero en ningún motivo yo lo veo como una amenaza y lo veo como la eliminación total de las personas y que las máquinas van a controlar todo. Y de hecho, es más, si vemos que en verdad necesitamos más máquinas, es mucho mejor para nosotros, ¿se fijan? Ahí después les quiero contar en algunos casos concretos de cómo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y automatización, más que ser algo como malo, ha sido para mí como tener un superpoder. O sea, mi vida ha cambiado pero positivamente a nivel infinito, desde que puedo delegar cosas que a mí me comían tiempo innecesario para traspasárselas, ¿cierto?, a un sistema inteligente. Pero eso en general es como mi punto de vista, así que ahí les dejo también el pase a los demás a ver cómo lo ven ellos. Bien, me colocaron un desafío súper grande, digno de inteligencia artificial, tratar de responder a estas preguntas en 2 minutos. ¿Ya? Es algo que podríamos efectivamente pedirle a ChatGPT o a Gemini o lo que fuera, que resumiera mi intervención en 2 minutos. Chicos, miren, acá el asunto, concuerdo completamente con Roger, concuerdo completamente con Manuel. La reinvención y la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder reinsertarnos y reinventarnos en algo que una máquina nos ha dejado de lado es efectivo. Por ahí Roger daba el ejemplo del estacionamiento, yo lo voy a dar un ejemplo más antiguo. Antiguamente, me acuerdo cuando era bien niño, existía una persona que era el ascensorista. ¿Ya? El ascensorista era una persona que estaba sentado dentro de un ascensor y tenía que manejar la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina no tenía botones, la máquina tenía una manivela, ¿ya? Y por lo tanto el ascensorista tenía una función fundamental: hacer que el ascensor llegara justo al nivel del piso y no más arriba o más abajo para que una persona se cayera, abrir las puertas porque no eran automáticas y permitir que no bajara, ¿ya? Posteriormente, cuando empezaron los botones, siguió existiendo la ocupación del ascensorista, pero poco a poco se fue dejando de lado. Y por lo tanto, quiero dar vuelta a la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos generar nuevas instancias de interacción a través de la inteligencia artificial? Hay algo que probablemente después vamos a abordar, y para ustedes, chicos, que les gusta de repente ver videos en YouTube, en Instagram, en TikTok, se habla sobre un concepto que es la singularidad. La singularidad es el momento donde una inteligencia artificial crea otra inteligencia artificial para subsanar un problema que ella no puede. Y por lo tanto es ahí donde viene la revolución de las máquinas, ¿ya? La singularidad efectivamente es un problema real, es un problema de la actualidad, no es un problema que uno diga, mira, esto va a pasar en 20, 25, 30 años más, no, es un problema de ahora, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? El punto acá es lo mismo que partíamos en la pregunta al principio, el propósito. Yo no sé si ustedes que han utilizado inteligencia artificial, me imagino, conocen el concepto del prompt. El prompt. El prompt es la parte que uno hace de interacción con la máquina. El prompt es la pregunta que uno le hace a la máquina. Y efectivamente ahí se abre un universo infinito de oportunidades laborales para una persona que interactúa con la máquina. Es decir, hoy día existe, por ejemplo, el cargo de administrativo contable. ¿Conocen ese cargo, cierto? Bueno, ¿por qué no puede existir el día de mañana el cargo de administrativo en inteligencia artificial? Que sea una persona hábil, apta para hacer la interacción, la interfaz humano-máquina, y que yo le pueda manifestar a este administrativo: y sabes que tengo este problema, yo sé que con inteligencia artificial se puede resolver, pero no sé cómo preguntarle, porque tengo que hacer 5 preguntas antes de llegar a una respuesta. Mientras que una persona que es hábil en los prompts, con una sola pregunta, puede obtener la respuesta que necesita. Por lo tanto, yo los invito a que piensen, a que utilicen obviamente la herramienta, que le vayan sacando provecho, con fines pedagógicos, con fines de ocio incluso, porque el ocio es tremendamente importante en estas cosas, porque le permite a uno explorar de forma libre. La inteligencia artificial puede reemplazar las tareas automatizadas, efectivamente lo va a hacer mejor que nosotros, ya lo hace mejor que nosotros, ¿ya? Tiene por un tema de estructura, de hardware, si le quieren llamar, la capacidad de poder procesar mucho más información de lo que puede hacer nuestro cerebro. Las neuronas de nuestro cerebro se conducen a 120 metros por segundo, en el mejor de los casos. Un chip de silicio va a conducirse a la velocidad de la luz. Cuando los chips sean cuánticos, cuando exista el procesamiento cuántico, y de hecho ya existe, esto va a ser aún más rápido, ¿ya? Por lo tanto, ahí los llamo a que piensen cómo se le puede sacar provecho, cómo ese sacarle provecho puede ser una oportunidad laboral.
primero. Siguiendo un poco lo que decía Gonzalo, el tema de los ascensores, había, ¿no es cierto?, antiguamente la persona, el ascensorista, ¿no es cierto?, y posteriormente los botones. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás me tocó ir a una reunión a un edificio, este edificio inteligente y de ASIVA, ¿no es cierto?, y yo esperando los botones y buscando los botones para llegar al cuarto piso. Y resulta que de repente veo que me habla alguien, yo miraba a todos lados y no entendía quién me hablaba. Y era justamente la máquina, digamos, que estaba interactuando conmigo y me estaba preguntando, ¿no es cierto?, a qué piso iba. Entonces, a lo mejor con un ejemplo como ese, ¿no es cierto?, uno dice, tan cierto, que uno puede decir, uno está reemplazando a lo mejor alguna función, algún oficio. Pero detrás de eso hay especialistas, hay personas, hay recursos humanos, ¿no es cierto?, que trabajó en ese proceso. Por lo tanto, hoy día yo creo que la clave, ¿no es cierto?, es la capacidad de adaptarse al cambio. Hoy día el tema de los cambios viene ya hace muchas generaciones y por lo tanto hoy día no nos podemos quedar, ¿no es cierto?, y ustedes también, como estudiantes o futuros profesionales, no se pueden quedar, ¿no es cierto?, con lo que ustedes aprenden hoy día, sino que hoy día la capacitación en distintos oficios, incorporar tecnología, la transformación digital, los talleres de alfabetización digitales. Nosotros hoy día, por ejemplo, hemos tenido que capacitar a mucha gente que hoy día no sabe utilizar las herramientas, pero herramientas tan básicas como, por ejemplo, cómo navegar o cómo utilizar estas herramientas digitales, ¿ya? Entonces, por eso hoy día yo creo que una cosa clave, ¿no es cierto?, es tener la capacidad hoy día de poder adaptarse y junto con eso, cómo yo voy alimentando estas herramientas de información. Porque yo puedo tener herramientas a disposición, pero una cosa clave es la información que yo voy a alimentar, por ejemplo, al ChatGPT, ¿no es cierto? Y de ahí van saliendo otras cosas y voy interactuando con esta máquina. Pero para eso, ¿no es cierto?, debo tener las competencias y debo tener esas habilidades técnicas, ¿no es cierto?, como para yo poder trabajar con eso, ¿ya? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, desde mi apreciación, ¿no es cierto?, hoy día yo creo que la capacidad de adaptarse, no poner resistencia al cambio, yo creo que es clave, porque este es un fenómeno que viene y ya llegó a quedarse con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría compartir con ustedes una breve conclusión de todas las respuestas que hemos escuchado. Entonces podemos denotar muy fuertemente que entonces la respuesta es una esperanzadora oportunidad para todos nosotros, siempre en la medida que encontremos la manera de adaptarnos. Es una palabra clave muy importante porque de hecho como humanos siempre nos hemos encontrado con la barrera de evolucionar y adaptar. Si tenemos un trabajo técnico, necesitamos técnicos que lo solucionen. Si tenemos un trabajo industrial, necesitamos gente que gestione la industria. Y así sucesivamente, y así va a ser siempre, yo creo, al menos en la medida que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, siempre donde haya un trabajo donde reemplacen, entre comillas, a un humano, es donde necesitamos más humanos, con más conocimiento, más tecnicidad y profesionalidad, capacitados, para poder suplir todas las otras funciones que no puede cumplir la inteligencia artificial en este caso, o en su momento la industrialización, o en su momento lo que sea que se haya considerado la tecnología innovadora. Entonces, me gustaría eso, cerrar con esta pregunta, con la conclusión de que esto es no solamente una oportunidad, sino que es un futuro bastante brillante para nosotros, siempre y cuando nos capacitemos, informemos y seamos unos buenos profesionales en el futuro. Entonces, dando paso a la siguiente pregunta, me gustaría pasar desde estas preguntas complejas y generales que dimos aquí al elenco de invitados a unas muchas más específicas y preocupantes para los presentes, sobre todo desde el siguiente área. Entonces, la pregunta número 6 dice: considerando las características del mundo actual y las nuevas tecnologías, según su experiencia, ¿qué aporte entrega la inteligencia artificial a los ERP contables, como por ejemplo de Fontana, para facilitar este tipo de procesos? Ya. Bueno, bien técnica la pregunta. Vamos a intentar responder. Antes de responder quería quedarme con eso, con el tema del adaptarse al cambio, porque los ERP, ¿cierto?, los software de automatización van en la misma línea de lo que hemos conversado. Son herramientas que se han ido incorporando para hacer más eficientes los procesos en las empresas,
antiguamente, entiendo que hay estudiantes de cuarto medio, yo creo que en cuarto medio todos han pasado por estos módulos de legislación laboral, cálculo de remuneraciones, administración contable, emprendimiento, empleabilidad y todos esos módulos donde hablan mucho de ciertos cálculos que ustedes tienen que hacer y tienen que entender los que lo hacen a mano, ¿cierto? Antiguamente todo era así, o sea, había una señora contable que trabajaba o un caballero que estaba haciendo los cálculos a mano, literalmente, calculando el IVA y tenían los libros contables y todo eso se hacía en papel. Después aparecieron los ERP y permitieron que esa información, ¿cierto? Todo eso se hiciera a través de un software y obviamente trajo muchos beneficios. Las personas nos equivocamos en los cálculos, cometemos errores, requiere mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el ERP o el software de automatización vino a apoyar a que las empresas puedan, en este caso, hacer sus procesos de manera más eficiente. Pero también hay algo que está detrás, que para mí es súper importante, porque los ERP son software, y ahí nos vamos a poner técnicos, que son transaccionales. Significa que registran y ejecutan transacciones, pero van registrando muchos datos atrás. Hoy día la inteligencia artificial permite que todos esos datos que están almacenados en los ERP se extraigan, se transformen y se puedan mostrar de una forma súper atractiva y que permite tomar decisiones estratégicas e ir mejorando constantemente. Entonces, es súper interesante esto de adaptarse al cambio. De hecho, yo siempre me gusta referenciar a Einstein, porque Einstein lo dijo todo hace 100 años y nosotros como que no nos dábamos cuenta. Él dijo que en la vida lo único constante es el cambio. Él lo dijo hace 100 años atrás. Entonces, ahora está ocurriendo esto. Constantemente están cambiando, y puede ser este software de Fontana, puede ser SAP, o puede ser cualquier software que permita automatizar los procesos. Yo lo veo como un aporte, lo veo como algo, una herramienta súper potente, y cierro con solamente mencionar en el ejemplo anterior que de los cargos, ya ahora a lo mejor no necesitamos a la persona que esté haciendo los cálculos a mano, necesitamos una persona que sepa extraer la información y administrarla para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan cuando hablaban de las redes sociales hace un tiempo? Cuando salió Facebook y Mark Zuckerberg tiró a esta plataforma, Facebook, ahora es Instagram, ahora es WhatsApp, LinkedIn. Ahora existe un cargo en la empresa que es súper valorado y que se llama Community Manager, que es la persona que administra las redes sociales y se encarga de hacer reel, publicaciones, movilizar, y es un cargo hoy día. Antes se decía como, oye, todos los que andan con las redes sociales la ocupan solo para divertirse, solo... No, hay personas que lo están usando con fines hoy día muy potentes. Entonces, les dejo ahí esa inquietud a los siguientes panelistas. Muchas gracias. A propósito de la historia que comenta Roger, el otro día estaba en LinkedIn, que es una red social que tiene un carácter más profesional, donde la gente publica sus trabajos, su currículum, y uno puede como buscar incluso hasta trabajo a través de la red. Vi un cargo muy interesante donde el requisito para postular era que mandaran el screenshot de las veces que estaban en el teléfono, y era como que necesito que al menos le muestre su indicador que estén 8 horas pegados al día del teléfono, porque necesitaban entender muy bien el comportamiento de cierto público objetivo, qué es lo que hacían en internet, un montón de cosas, y que tenía que ser alguien que obviamente se manejara en el tema del internet. Entonces es relevante lo que han mencionado un poco con la pregunta anterior, igual de cómo van surgiendo cargos que a lo mejor uno ni siquiera sabía que existían hace un par de años atrás. Y volviendo a la pregunta del uso del ERP, yo no sé en el día a día qué otro tipo de herramienta utilizan, porque no sé si se han dado cuenta que hoy en día casi todo el software tiene alguna mención a la inteligencia artificial. De hecho, uso WhatsApp y estaba el famoso Meta, ¿cierto? Ahí, que nos permitió poder preguntar directamente en WhatsApp. Si usan Word, por ejemplo, si usan la versión de Google Docs,
todas tienen referencia, ¿cierto?, al uso de la inteligencia artificial. Entonces es interesante porque la inteligencia artificial tiene un impacto directo en los software de varias formas. Una es directamente cómo yo puedo implementar, ¿cierto?, esta herramienta en el uso, en el flujo diario de lo que estoy haciendo para potenciar a lo mejor, o para recordarme, o para hacer mención a algún proceso que yo debiese hacer dentro del flujo. A mí me gusta mucho editar fotos, me gusta la fotografía como modo ahí de hobby, y antiguamente para eliminar cosas dentro de la fotografía tenía que hacer una cosa bien compleja, pero hoy en día tengo un botón que dice eliminar cosas con inteligencia artificial, y lo cliqueo, selecciono, y lo que hace la inteligencia artificial completa el fondo acorde a las características que logró encontrar dentro de la foto, y es mucho más sencillo de lo que yo tenía que hacer antiguamente. Y de hecho incluso puedo generar cosas nuevas y le puedo decir agrega un árbol, agrega, no sé, un pájaro, lo que sea, y el sistema entiende el contexto de la foto, reconoce los colores, la figura, los patrones, etcétera, y te permite a ti, ¿cierto?, mejorar la calidad de la fotografía que tú estás haciendo. Y eso es lo mismo con una serie de otros software. Por ejemplo, cuando escribo un texto, el correo electrónico, no sé si ustedes lo han visto también, que hoy en día te sugiere el poder revisar lo que estás escribiendo, te sugiere respuestas, etcétera. Entonces, desde la mirada específicamente del software, obviamente la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. Y bien, como decía Roger, en software tan específicos como son los ERP, hay varios procesos sobre los cuales tener, ¿cierto?, la inteligencia artificial te va a ayudar a potenciar tu tarea. Entonces, imagínense lo que es como meterle esteroides, ¿cierto?, a cada una de esas herramientas, y en el fondo lo que va a pasar es que va a tener una herramienta mucho más robusta y mucho más completa a la hora de hacer tareas. Pero también quería hacer la referencia, y con esto termino, que también la inteligencia artificial aporta en el uso del software en la medida que ustedes también van integrando, obviamente, las capacidades para poder utilizar la inteligencia artificial. No me sirve de nada que mi software tenga un botón que diga agrega el prompt, por ejemplo, si yo no sé hacer buenos prompts o yo no sé interactuar con la inteligencia artificial. Entonces va muy de la mano el que agreguemos más características en los software que estamos trabajando, pero también que nosotros como usuarios vayamos adquiriendo las habilidades, las capacidades para poder interactuar, o si no, nunca le vamos a sacar el verdadero provecho a la incorporación de estas herramientas dentro de los software que vamos a utilizar a diario. Eso. Bien, sí, efectivamente, como comenta Roger, como comenta Manuel, los ERP son sistemas bien específicos y que deben ser muy familiares para ustedes, sobre todo, por lo menos para una gran mayoría de los que está acá de área de administración. Yo, digamos, laboralmente he tenido que estar en varios lugares, y uno de esos lugares presté asesoría para una empresa que implementaba ERP en empresas que no tenían todavía. Estamos hablando que en los años 90 el ERP por antonomasia era SAP, y después se fue diversificando a otras formas que eran mucho más cercanas, más familiares, más atingentes a la necesidad que tenía, por ejemplo, una pyme, ¿ya? ¿Cuál es el punto? El punto acá es que tenemos tres líneas, ¿ya? Para que quede bien claro lo que quiero plantear. Tres líneas. La línea del dashboard, la línea de cómo nosotros podemos presentar información que nos muestra el ERP, donde a lo mejor una persona que sí está familiarizada con el ERP entendería muy rápidamente, pero una persona que no está familiarizada no entendería nada. Entonces, en ese momento podemos utilizar la inteligencia artificial para poder masificar esa información, hacerla más interactiva, que la persona haga clics y que en esa interfaz de usuario pueda ver cuál es la significancia. Tercera línea, la implementación metodológica. Como le digo, habían empresas, y por ejemplo empresas como la que se menciona, como de Fontana, vende un software, también lo ayuda a implementar, pero hoy día la implementación del software es mucho más natural, porque usted trabaje en De Fontana, o trabaje con HCM Front, trabaje con SAP, se va a dar cuenta de que hay una ISO por detrás, es decir, hay una normativa, todo esto funciona con la misma lógica, ¿ya? Por lo tanto, la implementación hoy día cuesta menos, pero si a esa implementación nosotros le agregamos inteligencia artificial, todo el apartado metodológico, todo el apartado pedagógico va a ser mucho más rápido, ¿ya? Y una tercera línea que lo mencionó Roger, que tiene que ver cómo uno, y que también Manuel lo mencionó, cómo uno, a través de la inteligencia artificial y el uso de estos software como los ERP, uno puede ir más allá. Es decir, la inteligencia artificial te permite subir toda la información que puede emanar un ERP, por ejemplo, no sé, el flujo de caja, de todo un año, y pedirle, oye, en base a estos flujos, ¿tú puedes hacerme una predicción de lo que va a pasar este año?
Yo le puedo subir, hacer el cruce, por ejemplo, si es que yo estoy pensando de que mis flujos de caja tienen que ver con las intempestades meteorológicas, ¿ya? Puedo decir, mira, sabes que aquí tienes todo el tiempo del año que pasó, tienes todo el flujo de caja que yo tuve. ¿Hay alguna relación? Eso antiguamente siempre se podía hacer, ¿ya? Con conceptos estadísticos, pero hoy día la inteligencia artificial lo hace más rápido. Por lo tanto, creo que la ventaja de una persona que interactúa con software tan específico como lo ERP y que también tiene una formación, un conocimiento en inteligencia artificial, es aperturar más dos puntos importantes del ser humano. Uno, la capacidad creativa que tenemos, y como se mencionó anteriormente, como lo mencionó Cristian, la capacidad de adaptabilidad que tenemos. Y quiero finalizar, ya que Roger mencionó a Einstein acerca del cambio, yo voy a mencionar a Violeta Parra. Violeta Parra decía, si todo cambia, que yo cambie no es extraño. Entonces, los quiero dejar con esa reflexión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema de lo ERP, sobre todo en la parte contable, hoy día podemos hablar que a nivel educacional o instituciones de educación superior, hoy día nosotros utilizamos diversos simuladores. Ya, por ejemplo, el ERP de Fontana, que es el más clásico, que lo utilizamos tanto para el recurso humano como contable. ¿Ya? Pero volvemos un poco a lo que hemos estado en este conversatorio recalcando, que son herramientas que nos permiten a lo mejor poder trabajar de mejor forma algunos procesos, ¿ya? Pero eso no reemplaza que nosotros podamos ser más eficientes, sino que tal vez nos ayuda a que podamos tomar decisiones. Porque si bien es cierto, hoy día, tal como decía Gonzalo, yo puedo pedirle a De Fontana que me haga un reporte, no sé, de venta, ¿no es cierto?, o que me entregue un informe con respecto al tema de remuneraciones, por ejemplo, ¿ya? Claro, pero antes de eso, tengo que yo alimentar la información a ese RP. Por eso que, generalmente, cuando se implementa esta herramienta, yo debo también manejar otro tipo de conocimiento, ¿no es cierto? Y tal como lo mencionaba Roger, no sé, antiguamente uno tenía libros contables que eran gigantescos, y uno tenía que hacer libro diario, libro mayor, todo lo hacían a mano. Si hablábamos de flujo de caja, lo hacíamos a mano, ¿ya? Hoy día no, hoy día teniendo esta herramienta y este RP, ¿no es cierto?, evidentemente que podemos alimentar la información. Pero ¿dónde va el tema? ¿Y dónde va el tema de las capacidades? Que para eso también tenemos que tener la otra capacidad. Por acá no es llegar y informar. De hecho, cuando hoy día me ha tocado en lo personal capacitar a emprendedores, es cómo poder diseñar un flujo de caja para los emprendedores. Y tenemos que pensar que son pymes, que no tienen de recursos como para poder contratar un sistema RP. Y exactamente tenemos que enseñar herramientas tan básicas como, por ejemplo, trabajar en Excel, ¿no es cierto?, que no se manejan y muchas veces ni siquiera se manejan en temas de digitalización, tal como les mencionaba anteriormente. O sea, hay personas que hoy día no se manejan y no ha pasado caso, ¿no es cierto?, que hoy día muchos de los emprendedores, y tomo prácticamente el caso de ellos, hoy día muchos de ellos están con un celular, no cuentan con un computador, no tienen acceso, ¿no es cierto?, a temas de digitalización. Por ende, tenemos que enseñarles herramientas tanto técnicas, conceptuales, y qué es lo que ellos necesitan para que puedan algún día llegar a utilizar esta herramienta. Por eso que el tema de Fontana, ¿no es cierto?, si yo no lo sé manejar y no tengo las competencias y no sé qué información debo alimentar, no me va a servir de mucho contar con un sistema RP. Por eso que volvemos a lo que decía, ¿no es cierto?, Roger, lo que también mencionaba Gonzalo, acá el tema de la capacitación, el tema de manejar ciertas cosas técnicas hoy día son claves para que todos estos sistemas de RP hoy día los podamos utilizar de buena manera y en función de eso poder tomar buenas decisiones. Eso. Muchas gracias por eso. Con esta última pregunta vamos a dar cierre a la sección de preguntas debido a la gestión del tiempo que tenemos que respetar de todos y cada uno de nosotros. Entonces, primero que nada, agradecer por todos los aportes que hicieron. Segundo, sumarme a una un pequeño resumen de lo que pudimos hablar, en donde primero que nada hablamos de innovación, hicimos unas preguntas quizás bien complejas, donde pudimos ver no solamente temas educacionales, sino también laborales, hablamos de negocio, innovación, de cómo adaptarnos
Y yo creo que quedamos de cara a un futuro bien brillante para todos nosotros, como decía anteriormente, en donde simplemente depende de nosotros el cómo nos adaptemos para estas nuevas tecnologías que están siendo implementadas. Entonces, dando el agradecimiento, me gustaría que cada invitado, por favor, diera sus palabras de cierre. Por favor. Sí, bueno, súper interesante el tema. Nuevamente felicitarlo en nombre de la Fundación Educacional Comeduc. Estaba conversando hace poquito con la directora de Educación, Tatiana Arce, les manda felicitaciones a todo el equipo. Está muy contenta de que los establecimientos puedan generar estas instancias. Ya uno de los pilares del modelo educativo es la autonomía y que ustedes sean capaces de justamente ser propositivos y plantear estas reflexiones en los equipos. Así que transmito ese mensaje de felicitación desde Casa Central. Lo segundo es que la innovación y el emprendimiento es uno de los sellos de la Fundación. Así que todas estas iniciativas que vienen desde potenciar en los estudiantes este desarrollo de habilidades que se habló acá por parte de los panelistas, es justamente lo que nosotros queremos, en que ustedes puedan adoptar la tecnología con un sentido de propósito. Se supone que la enseñanza media técnico-profesional prepara a los jóvenes para el mundo del trabajo, pero el 63% de nuestros estudiantes continúan estudios superiores. Por lo tanto, por eso es súper importante acá la presencia de académicos, ¿cierto?, desde INACAP, de AIEP, que finalmente ustedes pueden continuar sus estudios y ellos justamente quieren a estudiantes que vengan con este chip de la innovación, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Así que nada, yo cierro solamente felicitando, invitándolos a seguir utilizando la inteligencia artificial con un sentido de propósito y, como decía Manuel, de verdad que te entrega superpoderes. O sea, si ya eres bueno, esto te entrega poderes para ser extraordinario. Así que utilícenlo, como incorpórenlo y vean un futuro prometedor en esto. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo cerrar acá, simplemente muy agradecido y emocionado también por ver tantos estudiantes que están muy atentos a lo que nosotros conversamos. Así que muchas gracias. Quiero sumar igual a las palabras de Roy. También estoy súper contento. Generalmente cada vez que veo que están acá participando con buena disposición y con ánimo, ¿cierto?, de escuchar y participar, igual a uno se emociona y le gusta y se motiva. Y quería hacer una invitación también, contando un caso particular de cómo yo lo vivo en mi día a día dentro del aspecto laboral, y también hacer la invitación para que ustedes empiecen también a adoptar estas tecnologías. Yo por lo general trabajo, como dijeron al principio, en el mundo del desarrollo de software, y me pasa mucho que me toca contratar personas. Yo participo mucho del proceso de contratación, yo levanto la gente que necesito y me sumo al proceso de recursos humanos como para identificar candidatos. Y una de las cosas súper relevantes para mí, más allá de cómo se llama, de los estudios, más allá de lo que haya hecho, ¿no?, tiene que ver con las habilidades que he visto que ese candidato ha logrado desarrollar transversalmente a lo largo de su formación. Y la típica que me pasa mucho, que veo, es que hay como una especie de queja, por decirlo así, de la falta de experiencia, a pesar de, como, no, mira, acabo de salir y no tengo la experiencia. Entonces uno dice, ok, perfecto, es que es válido, ¿cierto?, estoy recién formándome, pero hoy en día, con este tipo de herramientas, de la inteligencia artificial, de la tecnología, es mucho más... No es simple de complejo o no complejo, sino que es como del acceso a que ustedes también puedan empezar a explorar estas herramientas y utilícenlas no solamente desde la parte, ahí me sumo también a lo que mencionaban recién, del ocio, ¿cierto? Úsenla transversalmente en su día a día. Hay hoy en día muchas instancias, hay muchas herramientas, desde, no sé, por la ChatGPT, ¿cierto?, o las distintas versiones que hay, pero también hay otros software que implementan inteligencia artificial que están de fácil acceso. Entonces la invitación es que exploren, que busquen, que experimenten, porque al final toda esa experiencia que van a ir adquiriendo al momento de trabajar con esta herramienta y poder integrarla en su día a día, van a hacer mucha diferencia al momento de que ustedes decidan o bien continuar, ¿cierto?, con sus estudios superiores o directamente insertarse en el campo laboral. Entonces la invitación es a eso: traten de explorar, busquen, no sé,
por cualquier cosa, ni siquiera tiene que ser como dentro de la parte más académica, pero las herramientas están y creo que es un buen momento, está todo dado, está todo preparado para que sea mucho más fácil esa adopción, y créanme que después la adopción que van a tener de esa tecnología y el desarrollo de todas las habilidades complementarias que vienen de la mano, ¿cierto?, de la integración y del uso de esta herramienta, van a ser un aspecto diferenciador al momento de que sigan avanzando dentro de su formación y su carrera. Entonces, como la invitación a esa, la tecnología está, úsenla, y de verdad van a ver que van a sacarle mucho potencial, como decía Roger recién. Y eso, agradecerles por la buena disposición, muy contento de haber participado y ojalá toparnos nuevamente en alguna otra instancia donde podamos volver a compartir eso. Bien, voy a tratar de ser lo más corto posible por el tema del tiempo. Siempre estos temas se hacen cortos, el tiempo que sea, ¿ya? Porque son temas que son transversales, y cuando hablamos de temas transversales es que impactan a más de una área del cotidiano vivir. Chicos, yo creo que ustedes están naturalizados, están acostumbrados a ciertas siglas, los ABP, por ejemplo, ¿les suenan los ABP, cierto? Los A+S, por ejemplo, ¿también les suenan? Aprendizaje más servicio. Ya. Muchas veces nosotros abordamos estos temas de una forma muy academicista. ¿Ya? Esto pasa mucho de que cuando uno se forma a nivel técnico, a nivel profesional, uno piensa que todas las personas manejan los temas técnicos y temas profesionales. Pero no es así, nunca va a ser así. Yo los vengo a invitar a que cada vez que ustedes puedan tener interacción con las personas, ustedes se diferencien a tal nivel que ya no sea el contador, que ya no sea el logístico, que ya no sea el administrador, mención recursos humanos, que ya no sea el programador, sino que sea usted, con nombre y apellido. Porque cuando uno ejecuta u ofrece un servicio, uno deja de ser una persona que sabe algo y pasa a ser un solucionador de problemas. Las personas lo que necesitan hoy día es la solución de un problema, y esa solución de un problema conlleva el aspecto del apartado técnico, pero también conlleva el poder comprender lo que la persona necesita solucionar. ¿Y por qué lo necesita solucionar? Si le está preguntando a una persona que está capacitada para algo, le está preguntando porque también quiere una asesoría dentro del humano. Lo que decía Cristian es muy cierto, es decir, hasta el día de hoy, van a pasar muchos años, en donde herramientas tan sencillas, tan directas, que ustedes ya deben saber manejar, como el Excel, sigue siendo una herramienta de tremendo uso, si uno tiene un emprendimiento, si uno tiene una pyme, o incluso si uno tiene una gran empresa. ¿Ya? Y por lo tanto ahí te das cuenta de que el sacarle provecho a una herramienta siempre va a ser más que la herramienta. Y el tema de la inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta más. Y por lo tanto, como herramienta más, es usted el que va a lograr naturalizar esta herramienta en el entorno, es usted el que va a poder ejecutar siempre el servicio. No es la inteligencia artificial resolviendo el problema, sino que es la inteligencia artificial ayudándome a mí para que yo pueda entregar el servicio de resolver el problema. Si lo colocamos siempre en esa lógica, usted siempre va a estar garantizado a que va a tener un puesto en cualquier parte. O incluso usted va a generar un puesto de trabajo. Gracias. Chiquillos, bueno, en nombre del Instituto AIEP, quiero dar las gracias, agradecer esta instancia, felices nosotros de poder participar, ¿no es cierto?, en este conversatorio. Ya hemos participado en varias instancias con ustedes, ya por ahí debe sonar alternancia, ¿no es cierto? La alternancia es un proceso que les permite a ustedes poder ya ir manejando, conociendo algunas herramientas ya tecnológicas, ¿no es cierto? Tanto en el área logística, como el WMS, por tomar algunos, ¿no es cierto? Contabilidad, como el tema de Fontana, tal como estaba mencionando hace un rato atrás, lo mismo en recursos humanos. Yo creo que hoy día la clave, chiquillos, es el uso responsable de todas estas plataformas, ¿ya? Y no olvidarnos de que, tal como les mencionaba hace un rato, de hoy día existen otras herramientas que también contribuyen a eso, ¿ya? Pero solamente agradecer la instancia, felicitarnos, ¿cierto?, al Instituto Comercial Bicentenario por esta invitación,
ir por estas instancias que yo creo que son instancias de aprendizaje, instancias que nos llevan a reflexionar, sobre todo, sobre el propósito que hoy día deben tener y el uso responsable que deben tener todas estas plataformas tecnológicas. Muchas gracias. Solo un pequeño ejemplo que, miren, yo estuve tomando algunos apuntes de lo que se conversó hoy día, ahora, en tiempo real, y le saqué una foto a los apuntes y se lo ingresé a la inteligencia artificial. Entonces le dije que me hiciera un resumen de todo lo que conversamos ahora y que hiciera una reflexión final, muy cortita, y se las voy a leer, para que vean que la inteligencia artificial optimiza tanto los tiempos que yo podría mandar este reporte ahora a Santiago con todo lo que conversamos hoy día. Dice, reflexión final, la IA como motor de cambio en la educación y el trabajo. El seminario destaca la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como una oportunidad de reinvención que exige adaptación y uso responsable. Se enfatiza la necesidad de vincular la educación superior con el sector productivo, preparando a los estudiantes para un mundo laboral que evoluciona rápidamente. La automatización y las herramientas como los sistemas ERP son cruciales, pero la IA actúa como un complemento a las habilidades humanas, no como un reemplazo. En resumen, el futuro nos pide integrar la innovación para resolver problemas, entendiendo que el control y el buen uso de la IA son claves para capitalizar su potencial de desarrollo en todas las áreas. Ese fue el resumen de la reunión de hoy. Entonces queda en presencia de todos nosotros el poder que tienen las inteligencias artificiales en todo ámbito. Así que para dar cierre a este conversatorio y dar las palabras finales a la señorita Janet, me gustaría leer unas pequeñas palabras. Así que para concluir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros distinguidos invitados, quienes con su experiencia y reflexión enriquecieron este espacio de diálogo donde todos pudimos bañarnos dentro de este conocimiento que da solamente la experiencia de cada quien. También reconocemos a cada uno de ustedes, público presente, cuya participación activa da vida al conversatorio, porque sin reacciones no tendríamos para nada la motivación ni la energía de transmitir este conocimiento a todas las futuras generaciones. La inteligencia artificial nos desafía a pensar con rigor y a actuar con responsabilidad. Y encuentros como este nos recuerdan que su desarrollo debe estar siempre orientado sobre el servicio a la humanidad, no nosotros a la tecnología. Así que este cierre, que no sea para ustedes un punto final, sino el inicio de un compromiso compartido con el conocimiento, la ética y la innovación, sobre todas esas ideas que tenemos en cabeza y las llevemos a la realidad. Muchas gracias por todo. Agradezco profundamente la participación de nuestros invitados. La verdad es que hablo en términos personales y profesionales, ha sido una instancia de aprendizaje y espero que para nuestros queridos y queridas estudiantes también lo haya sido. Hay algunos más inquietos, como los que están ahí atrás, sí, como los que están aquí adelante, que se nos desconcentraron un poquitito, pero confío en que la mayor parte del tiempo hayan podido internalizar estas experiencias, estas anécdotas y todo lo que han podido complementar los que nos han estado acompañando hoy día. Siempre es complejo para un invitado tener que abandonar su lugar de trabajo o abandonar su casa de estudio. Por eso mismo yo lo agradezco mucho, porque sé que el tiempo que nuestros 4 panelistas nos han otorgado hoy día lo han hecho de manera generosa, de manera además que dice relación con la convicción que tienen respecto a la necesidad de aprender más sobre la inteligencia artificial. Yo se lo agradezco muchísimo a todos, muy amables. Un aplauso a eso. Rescato de esta instancia también una reflexión que tiene que ver con el quehacer de nuestra institución educativa. Y me siento muy orgullosa y satisfecha
porque sé que vamos por un buen camino. Dentro de su trayectoria formativa está explícitamente el que ustedes accedan a certificaciones diversas que les permitan habilitarse para ingresar a un entorno laboral de manera que puedan ustedes dar fe de que están capacitados para aquello. Caballero, se sienta como corresponde porque aquí no está en el patio. Bien, lamentando esta pequeña pausa, continúo con lo que estaba diciendo. Es un orgullo y una satisfacción saber que vamos por el camino adecuado. Ustedes, entre tercero y cuarto medio, han recibido certificaciones variadas, han sido partícipes de procesos de alternancia, han logrado también aprender dentro de nuestras propias aulas, aprender de IA. IA es un término muy amplio, ¿cierto? Que se puede visibilizar y se puede también identificar en la implementación y aplicación de diversas tecnologías. Es un orgullo también saber que cuento con una planta profesional docente y asistentes de educación que está todos los días preocupados y todos los días también preparados y preparándose para poder responder a los desafíos del hoy y, como lo dije hace un rato atrás, también a los desafíos del futuro. Gracias a todos, a mis estudiantes, a mis profesores, al equipo directivo y a los asistentes de la educación. Un aplauso para ellos también. A continuación, una de sus compañeras va a hacer entrega de un presente a nuestros invitados. Muchas gracias. Entonces, con la entrega de este presente a los invitados, damos cierre a este conversatorio y muchas gracias por su atención y su asistencia.